En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar la herramienta Mimikatz, ¿vale? Ya hemos nombrado antes esta herramienta, ya que es una de las principales herramientas que solemos utilizar cuando realizamos algún tipo de intrusión o de ejercicio de hacking ético a nivel interno. Es una herramienta que nos va a permitir extraer las credenciales almacenadas en memoria RAM y en la mayoría de casos credenciales en texto claro, ¿vale? Entonces, si queremos descargarlas directamente lo que sería el ejecutable, podemos hacerlo poniendo Mimikatz Windows y este primer que nos sale, que básicamente es un GitHub, aquí podemos conectarnos y vamos a ver que ya tenemos los binarios, ¿vale? Entonces, esto nos va a descargar un punto zip, ¿vale? Es muy sencillito, no tiene ningún misterio, ¿vale? Os lo descargáis directamente. Y lo que vamos a hacer con esto es, nos va a descargar esto que vemos aquí, ¿vale? Serían los ejecutables para Windows 32 y para 64 bits, en mi caso, como este sistema es de 32, voy a hacer la prueba con los de 32. Bien, sí hay que decir que para poder ejecutar Mimikatz necesitamos tener privilegios de administrador local, ¿vale? Entonces, para ello hay multitud de opciones. Podríamos elevar privilegios, podríamos directamente haber conseguido un administrador, podríamos realizar ataques de pas de hash que veremos posteriormente. Es decir, tenemos muchas opciones, pero necesitamos privilegios de administrador para poder analizar la RAM del sistema. Entonces, vamos a irnos a Desktop, herramientas, Mimikatz. Vale, vamos a meternos en Windows 32. Vamos a hacer un dir. Bien. Y aquí tenemos mimikatz.exe. Este realmente es el binario que nos permite realizar esta extracción. Mimikatz es realmente amplio, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver únicamente el caso más simple y que realmente nos permite sacar la mayoría de credenciales almacenadas en memoria RAM, ¿vale? Bueno, aquí obviamente tenemos un problema, que lo más probable es que no os lo haya eliminado. Efectivamente. Pero bueno, vamos a quitar este bonito antivirus. Y ahora vamos a ver cómo se hace el proceso de descarga. Bueno, me voy a descargar solo el de 32 para no perder mucho tiempo. Vale, vamos a irnos a los binarios directamente. Bueno, me descargo entero otra vez el código, no pasa nada. Vale, voy a cargar toda esta carpeta. Vale, no podemos porque lo estamos ejecutando. Vale. No me va a dejar seguramente. No, mira, sí me ha dejado. Ya terminó el antivirus. Vale, aquí nos dice más de lo mismo. Obviamente, este binario está, digamos, detectado por la inmensa mayoría de sistemas de seguridad, pero más adelante, durante el curso, veremos cómo podemos eliminar las firmas de este tipo de programas que obviamente son detectados, ¿vale? Es algo que no es muy complejo. Obviamente, si queremos quitar las firmas de absolutamente todos los antivirus, sí que es un poquito más complicado, pero aún así tampoco es un proceso que sea muy complejo. Bien, ya tenemos aquí de nuevo los binarios, vamos a conectarnos. Perfecto. Nos metemos en Win32, vamos a hundir, vale, ya los tenemos aquí. Pues vamos a meternos en micat.exe, ya estamos aquí. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si tenemos privilegios suficientes. Y vemos que no tenemos privilegios suficientes. ¿Por qué? Porque no estamos corriendo como un usuario privilegiado ahora mismo. Lo que podemos hacer es ejecutar símbolo de sistema como administrador, ¿vale? Ya que, como os he comentado, si os fijáis aquí lo pone administrador, Mimikatz requiere que seamos administradores, por lo menos administradores locales, ¿vale? No hace falta ser administrador de dominio. Vale, nos vamos a users, 27, desktop, herramientas, Mimikatz, 32, vale. Y aquí ya tenemos mimikatz.exe. Bien, vamos a comprobar que ahora sí tenemos privilegios y nos dice, perfecto, sí que tenemos privilegios. Pues bien, ahora para extraer las credenciales en memoria RAM podemos utilizar el siguiente comando. Bien, esto nos va a mostrar todas las credenciales almacenadas en memoria RAM, ¿vale? Realmente Mimikatz es, digamos, muchísimo más potente, tiene muchas más funcionalidades que son bastante avanzadas, es decir, podríamos dedicar un curso entero solo a Mimikatz. Por lo tanto, aquí vamos a ver la parte más básica,
Y durante el curso iré intentando ampliar, ¿vale? A medida que vaya creciendo un poquito el curso, iré intentando ampliar esta parte, porque realmente Mimicat tiene muchas más funcionalidades. Bien, hacemos esto y nos extrae las credenciales en memoria RAM. Si os fijáis, aquí tenemos la contraseña. No es una contraseña fácil, ¿vale? Es una contraseña aleatoria que hemos generado con una longitud suficiente. Pero claro, esto lo que está haciendo es extraer las credenciales que están almacenadas en memoria RAM, ¿vale? Tened en cuenta que cuando nosotros nos autenticamos en un sistema, metemos el usuario y la contraseña. Eso se queda almacenado en texto claro en la RAM, ¿vale? De todos los usuarios que se hayan autenticado. Por lo tanto, esto es una forma muy potente de poder extraer muchas credenciales, ¿vale? Tener en cuenta lo que hemos visto anteriormente de PSExec. Si este proceso lo lanzáramos de forma distribuida sobre muchos equipos y tuviéramos privilegios suficientes, obtendríamos una enorme cantidad de usuarios, ¿vale? Esto es algo que se utiliza mucho, sobre todo en las infraestructuras internas de las organizaciones, cuando estamos tratando de una infraestructura Windows, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tendríamos directamente el usuario, el dominio y la password. Todo en texto claro, ¿vale? Y luego para salir, solo tenemos que hacer éxito. Bien. Otra forma de ejecutarlo sería pasándolo como argumento, ¿vale? Y como veis, ha hecho exactamente lo mismo. Bien, esto lo vamos a utilizar ahora para lanzar el PSExec, ¿vale? Y ejecutar este programa, este Mimicat, de forma remota en el Windows. Bien, vamos a ver que el Windows XP realmente no tiene Mimicat subido, ¿vale? Entonces, vamos a copiarnos el mimicat.exe, vamos a copiar la misma carpeta de las PS Tools, principalmente para no tener que estar jugando con los directorios. Bien, vamos a irnos para atrás, vamos a meternos en las PS Tools, hacemos un dir, y aquí vemos que tenemos Mimikatz y PSExec. Pues bien, vamos a hacer PSExec a la máquina 10.1.1.13 y ahora le vamos a indicar el usuario, WinXP2 Udemy, que es el dominio, el usuario SOC y la password SOC1234 $. Y ahora en vez de un cmd.exe vamos a meterle "-c mimikatz.exe y a continuación vamos a meterle los comandos, que sería, bueno, se lo podemos meter con comillas, disculpad, es debug, no, privilege, debug, secure, lsa, logon, passwords, exit. Y esto nos lo vamos a guardar en un fichero que será credenciales.txt. Bien, esto se está conectando, ¿vale? Y nos dice que el archivo ya existe, pues tal vez sí que se lo habíamos subido anteriormente. Bien, en cualquier caso no lo ha ejecutado de forma correcta. Vamos a hacer una cosa para tampoco estar perdiendo el tiempo, vamos a llamarlo Mimicat 2, ¿vale? Bien, esto se conecta al sistema, le sube Mimikatz, ¿vale? Lo ejecuta con lo que le hemos indicado y lo va a meter todo en credenciales.txt en nuestro equipo local, ¿vale? Entonces, esta es la forma que podemos utilizar para extraer de manera remota las credenciales almacenadas en un sistema sobre el que tenemos credenciales de administrador, ¿vale? Entonces es algo que realmente es muy, muy práctico. Vamos a ver si esto lo hace de forma correcta. Está tardando un poco y tampoco debería. Vamos a ver. Realmente no haría falta, ¿vale? Estas comillas dobles que tenemos. Pero bueno. Vamos a dejarlo un momento y si vemos que no funciona, lo vuelvo a lanzar. Vamos a comprobar esto. Vale. Vale, esto se ha quedado aquí un poco pillado. Entonces, vale, me voy a abrir. Vale, ya es una de las posibilidades por las que ha podido fallar.
Ahora vamos a verlo. CD Users, CD Windows 7, Desktop, herramientas, Test Tools. Vale, perfecto. Bien, si os fijáis, hemos ejecutado la sesión con SOC, ¿vale? Con el usuario SOC, que no es un usuario administrador, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, esto lo voy a cerrar, ¿vale? Aunque realmente, no, aquí no se llega a ejecutar todo. ¿Ves? Si lo vemos aquí, lo intenta ejecutar todo el tirón. Bien, vamos a ponerlo ahora sin comillas. Vamos a hacer un psexec sin nada. Bien, psexec sin nada tiene una opción que es el "-s", que es Run the remote process in the system account. Eso significa que si el usuario realmente tiene privilegios de administrador, el proceso lo va a correr como system, que es justo lo que estamos buscando, ¿vale? Que tenga los privilegios más elevados. Bien, le metemos la dirección IP, como hemos dicho. Vamos a cambiarle el nombre para que no esté... Vamos a llamarlo Mimi, que no esté dando problemas. Bien, le metemos el usuario, WinXP2 Udemy /soc. Le metemos la password, soc1234 $. Le metemos -c, Mimi y ponemos privilege, debug, secure, RSA, logon, passwords, exit. Y esto lo metemos en credenciales.txt. Credenciales buenas.txt. Bien, lo lanzamos, conectamos, está conectando por psexec, está ejecutando Mimikatz, ¿vale? Y aquí será cuando, una vez lo haya ejecutado, extraiga las credenciales almacenadas en memoria RAM. Y aquí lo vemos, ya ha terminado. Cuando pone error code 0 es que todo ha ido correctamente. Entonces si vemos aquí, nos ha creado uno de 5 kilobytes, lo abrimos y tenemos todas las credenciales. ¿Vale? Tenemos la de SOC y tendríamos todas las que estuvieran almacenadas. En este caso únicamente están las de SOC porque son las únicas con las que nos hemos autenticado, ¿vale? Pero si hubiera más usuarios, esto nos extraería todas las credenciales almacenadas en memoria RAM que tiene este equipo. Entonces realmente esto es una funcionalidad muy potente, ¿vale? Cuando estamos realizando una intrusión interna, esto es una de las principales formas que tenemos de lograr ser administrador del dominio. Imaginaros que hemos obtenido eso, un usuario privilegiado. Si hacemos este proceso en diferentes equipos, vamos a extraer todas las credenciales que se encuentran almacenadas. Entonces, no es difícil acabar dando con un administrador de sistemas, ¿vale? Entonces, nada, os recomiendo que hagáis la prueba. Es muy sencillo, solo tenéis que descargaros las PS Tools o incluso solo psexec. Os descargáis directamente Mimikat compilado, ¿vale? Obviamente quitáis los antivirus y lanzáis este proceso que os he comentado. Bien, veremos más en profundidad otras opciones que tiene Mimikat, pero esta sin duda es la más simple y la más potente, ¿vale? Así que nada, cualquier duda que tengáis, escribidme por correo y nos vemos en el siguiente vídeo.